Buenas noches, comunidad. Les voy a contar mi experiencia más cercana y aterradora con lo paranormal. Resulta que hace unos años conocí a un chico por medio de una amiga. El novio de ella era amigo de la persona que les voy a hablar. Un día completamente normal estaba en mi casa cuando mi amiga llegó a tocar la puerta. Resulta que necesitaba que le acompañara a casa de su novio porque quería presentarme un amigo. Yo no tenía ningún interés sin conocer a nadie, y jamás imaginé la magnitud de lo que viviría después. Ese día me presentaron a este chico en un bar de mi ciudad. Desde ahí comienza esta historia. Yo iba renegando porque no tenía ganas de salir de la casa, pero algo pasó ese día. Intercambiamos números, comenzamos a platicar y con el tiempo empezamos a salir. Él era un tipo súper detallista, muy lindo, un hombre increíble que despertaba la envidia de cualquier mujer por la forma que te trataba. Tiempo después terminamos por cosas simples, pero yo nunca lo olvidé. Siempre lo consideré el amor de mi vida. Nos reencontramos varias veces y siempre volvíamos a intentarlo. Lo amaba tanto que nunca pude negarme. En una de las veces que volvimos, él me dijo que quería casarse conmigo, tener hijos y construir una vida juntos. Ya tenía todo un plan bien trazado, y yo en ese entonces apenas comenzaba mi vida universitaria. Le dije que lo amaba profundamente, pero no podía. Estar en la carrera me había costado muchísimo ya que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Él con algo de pena me respondió: «Lo siento mucho, chaparrita, pero no puedo esperarte. Yo necesito una mujer que esté lista para mí, que me esperen qué hace con mis hijos mientras yo regreso del trabajo». Yo seguí con mi vida universitaria y todo iba bien. Jamás pensé que el destino me prepararía una tercera parte de esta historia. Tuve que cambiar de trabajo debido a un recorte personal y así perdimos contacto por un buen tiempo. Un día completamente normal, mientras estaba trabajando, mi jefa pidió que fuera por algo. Salí y me encontré con él. Mientras cruzaba la avenida escuché su voz llamándome. Podría reconocer su voz entre miles porque él era mi todo. Volteé y efectivamente era él. Me dio un abrazo enorme y nos pusimos a platicar de todo, de cómo nos habíamos en la vida, de lo que habíamos vivido. Hasta que de pronto me di cuenta de la hora y salí corriendo de vuelta al trabajo. Desde entonces comenzó a buscarme hasta que me encontró por redes sociales. Me mandó un mensaje en el que me invitaba a una fiesta familiar en su casa. No lo dudé ni dos veces y le dije que sí. Asistieron a la fiesta y llamé y me presento como su novia. No me preguntó, pero obviamente yo también quería intentarlo de nuevo y construir una vida a su lado. A partir de ahí la historia de amor reinició, pero también comenzó algo que no me esperaba. Una noche me quedé a dormir en su casa después de cenar con sus padres y subimos a nuestra habitación. Todo parecía normal, y nos preparábamos para dormir cuando de pronto comenzamos a escuchar unos lamentos. No eran simples quejidos, eran lamentos profundos, escarradores. Se colaban por las paredes y se expandían como un eco helado por toda la casa. Me paralizó el miedo y sentí como si el aire se volvía más frío, difícil de respirar. Rompí en llanto y temblando le dije: «Amor, por favor, abrázame». «¿Qué es eso?». Él, siempre tan valiente, intentó calmarme. «Parece que es la famosa Llorona», murmuró con la voz extensa. Sin dudarlo, se levantó de la cama y fue hacia la ventana y colocó su celular para grabar el sonido. No recuerdo qué pasó después. Creo que me desmayé del miedo porque lo siguiente que supe fue que desperté que era mediodía. Le contamos todo a su madre. Ella, extrañamente, tranquila, dijo que no había escuchado nada. Fue entonces que él recordó el audio y se lo mostró. Ella lo escuchó y asintió con sorpresa y nos dijo: «Sí, a veces se escucha por aquí, es algo común». Ese fue el inicio de todo, el comienzo de lo extraño. Lo que hasta hace entonces era una historia de amor, empezó a torcerse. Después de aquella noche él comenzó a cambiar. Se volvió irritable y agresivo. Había momentos en los que simplemente no lo reconocía. Era celoso, desconfiado, como si algo oscuro se hubiera apoderado de él. Para él todo el mundo era un enemigo.
No podíamos salir sin que me acusara de mirar a otros, de provocarlos y por las noches vivir ahí. Se volvió una pesadilla. Se escuchaban ruidos dentro de las paredes como si algo o alguien rasguñara las puertas del otro lado. Las peleas eran constantes, intensas, cada vez más violentas. Una noche soñé con una mujer vestida de blanco y tenía el rostro borroso, pero su voz era clara, casi hipnótica. «Vete, vete», me repetía una y otra vez. Desperté sobresaltada, empapada en sudor. No entendía nada y para entonces la relación con su familia ya era insostenible. Su padre se mantenía al margen, pero su madre era una batalla constante. Todos los días me acusaba que estaba arruinando la vida de su hijo. Me culpaba de su estado, de su comportamiento, como si yo hubiera traído una maldición a esa casa. Y entonces las presencias comenzaron a manifestarse, e incluso en vigilia. Una noche, mientras discutíamos, escuchábamos pasos en las escaleras. No eran pasos normales, eran lentos, arrastraban algo como si se tratara de una carga pesada o un cuerpo. «Ya ves, por tu culpa ya subió mi mamá», me dijo él molesto y salió a ver, pero no había nadie. Volvió pálido y el enojo se le había desvanecido por completo. Cerró la puerta y me dijo en voz baja: «Chaparrita, no hay nadie». En ese momento comenzaron a rasguñar la puerta. Su respiración se aceleró, me abrazó con fuerza y solamente alcanzó a decirme: «Ya hay que dormir mejor». En la mañana siguiente le contamos a su madre y esta vez ella sí lo había escuchado, pero no salió. Me dio mucho miedo y nos confesó que por eso no quiere abrir. Cabe recalcar que ellos eran cristianos y no solían hablar de ese tipo de cosas. Pero ahí en esa casa el silencio guardaba secretos, y cada noche parecían estar cobrando más y más vida. Los problemas no pararon. Al contrario, se volvieron más intensos y más oscuros. Él ya no era el mismo. Se volvía agresivo por cualquier cosa, como si una furia invisible lo devorara desde dentro. Desconfía de todos y me acusaba de engañarlo, aunque yo casi no salía de su casa. Solo iba a ver a mis padres de vez en cuando y apenas llegaba ya, él aparecía a la hora exacta. Como si supiera si siempre en dónde estaba. Como si algo más allá de la lógica le susurrara mis pasos. El sueño de la mujer del vestido blanco comenzó a repetirse cada noche, pero no era como los demás sueños. Se sentía real, vívido. Una de esas noches la mujer se me acercó y tenía el rostro cubierto por una sombra que no dejaba ver sus facciones, pero su voz era nítida y dolorosa. «Ven, te voy a mostrar algo», me dijo. «Mira las cartas que él escribe a otras mujeres. No te ama. Tienes que irte. Si te quedas vas a morir». Acto seguido me empujó del umbral invisible y sentí como si mi cuerpo caía, el vértigo en el estómago, el vacío. Y entonces desperté. Él estaba a mi lado durmiendo como si nada. Le conté el sueño y solamente me miró con desprecio y dijo que estaba loca. Pasaron los días y vino otro sueño más aterrador. Estaba durmiendo cuando sentí una presencia abrumadora sobre mí. Un ser enorme oscuro se posó sobre mi pecho. Su cuerpo era difuso como si estuviera hecho de humo tenso y pesado. Comenzaron a ascuñar mi piel y de su boca salía un aliento helado que me quemaba por dentro. No podía moverme. Con gran esfuerzo logré tocarle la mano a él. Aquel que dormía a mi lado y en mi sueño le suplicaba ayuda, pero no me escuchaba. Ni siquiera se movía. Fue entonces cuando esa cosa me habló con una voz hueca, salida de otro mundo. «Te vas a morir», dijo, y entonces solté un grito descomunal, despertando con un jadeo y empapada de sudor frío. Y esa misma tarde discutimos otra vez, y sus celos se habían vuelto incontrolables. Decía que tenía una relación con mi jefe, algo completamente falso. Yo jamás lo hubiera traicionado porque lo amaba, pero él ya no era él. Estaba consumido por una paranoia enfermiza. La discusión se tornó violenta, me gritó, me insultó, y en un arranque de furia me ahorcó. Le pedía que se detuviera, que por favor me soltara, pero sus ojos ya ni siquiera eran humanos. Había algo en ellos, un odio tan profundo, tan antinatural, que no lo reconocía.
Solo me soltó cuando su madre gritó desesperada desde la otra habitación. Fue como si algo lo sacudiera y volvió en sí por un momento. Yo no esperé y tomé una pequeña mochila, metí lo poco que pude y me marché. Esa noche me prometí que jamás volvería. Pasaron los años y no supe más de él. Hasta que en plena pandemia me encontré con sus padres y lo que me contaron me dijo el hada. Después de que me fui al Cayón, un abismo sin fondo, se perdió en las sustancias, en la violencia, y terminaron echándolo de la casa. No sabían dónde estaba, y yo había prometido llevarlos a su nieto, y aquel día cumplí. Fue entonces cuando me confesaron la verdad. En esa casa me dijeron que siempre han ocurrido sucesos paranormales. Por eso se habían acercado a la religión cristiana buscando protección, algún tipo de luz en medio de todo ese peso invisible, pero nada funcionaba. Al parecer el origen era mucho más antiguo. Su bisabuelo me contaron que se había dedicado a la magia negra. Practicó brujería hasta el último de sus días, hasta que la gente del pueblo lo terminó matando harto de la maldad que había sembrado. Entre sus pertenencias quedaron varios libros antiguos cargados de símbolos y palabras prohibidas. El muchacho, mi expareja, los encontró siendo adolescente. Comenzó a leerlos sin entender lo que estaba trayendo su vida. Ahí lo entendí todo. Esa casa no solamente guardaba recuerdos, guardaba algo más. Esa fue la última vez que volví a verlos. Nunca sentí el deseo de regresar a esa casa, aunque sé que tarde o temprano algo me obligaría a hacerlo. Por lo que me han contado terceras personas, se logró rehabilitarse o lleva una vida aparentemente sana, como si todo lo que ocurrió se hubiera desvanecido, borrado por el tiempo, sepultado bajo el silencio de esa familia. Yo por mi parte me quedé con mi hijo, con este amor que me marcó para siempre, porque a pesar de todo él nunca dejara de ser alguien importante en mi vida. Hay amores que duelen, pero que también dejan cicatrices que se vuelven parte de uno. Nunca supe quién era realmente aquella mujer del vestido blanco. Tal vez no era la Llorona como él pensaba. Había algo más en su voz, en la manera de manifestarse en mis sueños. Una advertencia disfrazada de consuelo. O tal vez una amenaza oculta en palabras dulces. Algo que nunca comprendí del todo, pero que aún siento cerca cuando cae la noche. Les contaré algo que nunca he compartido con nadie más. Desde pequeña tengo el don de la premonición. Siempre he soñado con cosas que terminan ocurriendo, aunque no pueda hacer nada para evitarlo. Es como si algo o alguien me dejara ver fragmentos de un destino que ya está escrito. A veces en la madrugada, cuando la casa está en silencio, mi hijo duerme, la escucho afuera a lo lejos, no su lamento. No exactamente es un susurro apenas perceptible, como si me estuviera llamando por mi nombre, como si supiera que tarde o temprano voy a volver, y cuando os ocurra, espero estar preparada. A veces el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que amamos sin darnos cuenta de lo que nos rodea. Hay casas que guardan recuerdos, y otras que guardan algo más. Escuchen siempre a su intuición, porque cuando algo intenta advertirnos, no siempre llega en forma de miedo. A veces llega en forma de susurro. Gracias por acompañarme hasta el final. Que descansen, que la noche sea tranquila, y que nada los llame cuando apaguen la luz.